Trabajo y seguridad social. En esta materia, sobre todo en lo que es el derecho individual, creo que hay novedades muy positivas y muy interesantes. Se establece, entre otras cosas, la función social del trabajo, se establece la compatibilidad de la vida laboral y familiar, una cuestión que se discute largamente en este último tiempo. Ahora, eso pasa por decisiones legislativas, por ejemplo, la jornada de trabajo que se ha estado discutiendo, la rebaja a 40 horas, eso no pasa por decisiones constitucionales. Se establece el derecho a la desconexión, muy relevante en estos días de teletrabajo, que a mi juicio es una forma de trabajar que llegó para quedarse después de la pandemia. Se establece el derecho vinculado con eso, el derecho al ocio y al descanso. Se regulan los cuidados, y en este punto ahí yo sí tengo una aprensión, porque está bien regular el trabajo doméstico, pero se confunden los cuidados con el trabajo doméstico. Entonces, a propósito del trabajo doméstico, se entra a regular los cuidados, que la mayor parte de las veces son entregados por familiares. Entonces, no es una relación laboral la que está allí. Creo que en ese sentido el Estado no debiese entrometerse en cuestiones que pertenecen más bien al ámbito privado, al ámbito familiar. En materia de derecho colectivo del trabajo, se recoge la idea largamente esperada y exigida por organismos internacionales respecto de la sindicalización de empleados públicos. En Chile los empleados públicos no tienen derecho a sindicalizarse, eso se corrige. Eso la verdad que es un estándar internacional, está en tratados internacionales, y aún con nueva constitución o sin nueva constitución el Estado de Chile debiese ponerse al día y respetar esos tratados internacionales. Hay múltiples condenas en su contra por ello. Eso, según los mismos estándares internacionales, no afecta a personal de policías y fuerzas armadas. Ellos pueden, por ley, ser privados del derecho a sindicalizarse, pero el resto de los funcionarios públicos debiesen tener ese derecho. Eso se recoge. Se recoge la titularidad sindical en materia de negociación colectiva, cuestión que se discutió a raíz de un fallo del Tribunal Constitucional en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. La reforma laboral no prosperó por eso, porque el fallo del Tribunal Constitucional le sacó la titularidad sindical a la negociación colectiva. Si pueden negociar los sindicatos, pueden negociar otro tipo de organizaciones. El proyecto se inclina por la titularidad sindical, solamente las organizaciones sindicales pueden negociar, lo que la verdad es que es un estándar internacional bastante aceptado. Pero, sin embargo, va más allá de algunos estándares internacionales. Se reconoce, además de la titularidad sindical, que los trabajadores definan el ámbito en el cual se negocia, que puede ser por ramas, puede ser sectorial o puede ser incluso territorial. Por ejemplo, todas las empresas de una comuna negocian colectivamente, siendo que pueden haber diferencias muy marcadas entre una empresa y otra. Pensemos una empresa del retail, una microempresa que tiene muy pocos trabajadores, un colegio, una universidad, todos tienen naturaleza distinta, y obligar a todas las empresas de una comuna, que sería si los trabajadores deciden negociar en el ámbito territorial, puede ser muy complejo. Distinto es la negociación por rama, que eso sí hay bastante experiencia al respecto. Si todas las empresas del retail, todos los colegios, eso es otra cosa que meter en el mismo saco simplemente porque comparten un espacio geográfico, que es lo único que tendría en común si el ámbito es territorial. Ramal y sectorial, insisto, son cosas distintas. Muy preocupante es la regulación del derecho a huelga. El derecho a huelga se establece de forma ilimitada. Expresamente se dice que la ley no podrá limitarlo. Los trabajadores deciden el ámbito de aplicación de la huelga, es decir, se desconecta la huelga de la negociación colectiva. Y no solamente de la negociación colectiva, sino que se le desconecta del ámbito de la empresa propiamente tal. Pensemos, por ejemplo, si un grupo de trabajadores hoy día quisiese hacer una huelga en solidaridad con Ucrania, probablemente el empleador está de acuerdo que hay que solidarizar con Ucrania, que están recibiendo una agresión absolutamente injustificada de Rusia. Pero ¿qué puede hacer el empleador al respecto? Entonces se utiliza un instrumento que es, por definición, de presión a la empresa, la huelga, para lograr algo que escapa del ámbito de la empresa. Por mucho que el empleador quiera poner fin a la guerra de Ucrania, no está a su alcance. Entonces la huelga se desnaturaliza
con esta libertad absoluta que se entrega. Incluso, insisto, ni siquiera la ley puede limitar este derecho. Los trabajadores deciden el ámbito de aplicación de la huelga. En materia de seguridad social también hay grandes novedades. Se establece, primero, esto va a ser regulado por ley, lo que me parece positivo, recoge la idea del principio de reserva de legalidad en materia de derechos fundamentales. Está muy bien que sea regulado por ley y no por vía reglamentaria o por otra vía administrativa. Pero lo que se establece es en la novedad un sistema de seguridad social público. No hay intervención privada. Y este sistema se financiaría en forma tripartita por aporte de trabajadores, trabajadoras, empleadores y también del Estado vía impuestos, básicamente, que es la forma como se financia el Estado. Además de la cotización de los trabajadores que estamos acostumbrados, habría un aporte patronal y un aporte estatal. Eso, como digo, cambia el panorama completamente. En la gestión de este sistema público tendrían derecho a participar de la dirección del sistema organizaciones sindicales y organizaciones de empleadores. Es decir, si bien es público, pero en su gestión participan también estas dos partes que también contribuyen al financiamiento. ¿Eso va a significar el fin de las AFP? Claro, las AFP son entes privados. Habrá que ver el régimen transitorio, qué va a pasar con los fondos, etcétera, pero va a significar en ese sentido un cambio radical. Sí se garantiza, eso es importante decirlo porque hay bastante mito, que esos fondos van a ser expropiados, que van a ser utilizados para otra cosa. No, o sea, los fondos de seguridad social son para seguridad social. Se acabaría en el sentido, por ejemplo, los retiros. Son para seguridad social, no son para otra cosa. Los retiros son para financiar lo que sea, compras de auto, vacaciones, destinarlo a un ahorro que pueda rentar más y especular con eso. Eso simplemente se cierra esa llave, no solamente la llave de la expropiación, sino que también la llave de los retiros, al decir que el único fin que tienen es el de la seguridad social.